It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y en este programa les traigo episodios de la historia que nos ayuden a entender la realidad y de paso entretenernos, que eso también es importante. Allá donde estés en el gimnasio, yéndote a la cama, paseando por el campo, quizá conduciendo, espero que estés bien, espero que tengas un buen día o que hayas tenido un buen día y espero que disfrutes este programa. Hoy vamos a hablar de la historia de Siria. Vaya por delante a aquellos que quieran ya subir de supernivel. En las notas del programa tiene una lista de reproducción con todos los episodios que le hemos dedicado ya a Próximo Oriente en el siglo XX. Tenemos ya, por ejemplo, tenemos la revolución de Irán, tenemos la guerra de Israel y Palestina, tenemos la historia del Líbano, y me parece que hay alguno más, pero es que claro, tengo tanto ya que no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la historia de Siria y qué es lo interesante. Miren, de Siria he hablado en este podcast decenas y decenas de veces, de manera indirecta, pero no he dejado de hablar de su territorio, de sus ciudades y de sus pueblos en este podcast. Repito, en decenas de episodios de este podcast. Por ejemplo, hemos hablado de Siria en el podcast que hablamos de Mesopotamia. He hablado de Siria en el podcast que hablamos de Persia. Por supuesto, de Siria lo estamos nombrando en los podcasts que le estamos dedicando a la Biblia. En los podcasts que hemos hablado del Imperio Romano. Por supuesto, en los podcasts del Islam, por supuesto en el podcast que dedicamos al Imperio Turco. En todos esos podcasts, de alguna manera, hemos estado hablando de manera directa o indirecta de la historia de Siria. Incluso en mi otro podcast, Historia de España para Selectividad, también lo he mencionado por aquel Omeya Abderramán que llegó a la península ibérica huyendo de esa revolución de los abasíes que acabó con toda la familia Omeya en Damasco. Bueno, pues desde allá llegó este tal Abderramán para crear el Emirato Independiente de Al-Ándalus. Y eso está en el podcast de Historia de España para Selectividad. O sea, Siria, en fin, es un territorio, un país con una historia absolutamente desbordante y absolutamente determinante para la humanidad, como estamos viendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en este podcast en la historia de la Siria moderna, del siglo XX. Desde luego, si miras, esto es que, claro, solo mirando el mapa de Oriente Próximo y viendo las fronteras de estos países, entiendes muchas de las cosas que están pasando hoy día. Viendo esas extrañas, raras, absurdas fronteras, entiendes que lo que está sucediendo y dices, pues normal que estén así. Normal que haya una guerra y otra y otra y otra. O sea, a un país no se le puede poner ese tipo de frontera. Si no lo tienen en mapa, se lo digo yo. Todos estos países, Irak, Siria, Jordania, Líbano, tienen fronteras en línea recta y ves un triángulo. Siria parece un triángulo ahí metido entre Jordania e Irak e Irán, una cosa muy rara. Son fronteras, pues que se han hecho sobre un papel, en una mesa, por gente que no es de allí, que no tiene en cuenta la unidad de esos pueblos, y luego, pues lógico, porque, claro, si a un mismo pueblo lo divides de la noche a la mañana en una frontera y le obligas a vivir en un país con otro pueblo con el que no tiene mucho en común, pues con el tiempo será difícil que no entren en conflicto. Pues eso, así está el mapa de Oriente Próximo, ¿vale? Y esas fronteras, ¿quiénes las trazaron? Los occidentales, ¿vale? Pues tenemos que decir que Siria empieza a formar parte del Imperio Turco en 1516. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial, 1914, y el Imperio Turco empieza a luchar con los imperios centrales, con Alemania y Austria.
¿Y qué hacen los franceses e ingleses? Para fastidiar al Imperio turco, animan a los árabes de Oriente Próximo a que luchen contra el Imperio turco. Y franceses e ingleses les prometen a los árabes de Oriente Próximo, por cierto, recordemos, los turcos no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Entonces, los franceses e ingleses prometen a los árabes que si les ayudan en esa guerra, pues luego les tendrán su independencia, su autonomía, tendrán sus países como ellos decidan, ¿vale? Pobres, incautos, ingenuos, se fiaron de franceses e ingleses. ¿Para qué? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué confiasteis en ellos? No sabían lo que se les venía. Porque, efectivamente, mientras franceses e ingleses animaban a los árabes a luchar contra los turcos, por otro lado, entre ellos dos, Francia e Inglaterra, se estaban repartiendo la zona en áreas de influencia. Franceses e ingleses se estaban repartiendo Oriente Próximo en áreas de influencia. Así, Irak, Jordania y Palestina quedarían para Inglaterra, y Siria y Líbano quedarían para Francia. Y esto, franceses e ingleses lo están pactando en plena Primera Guerra Mundial. Mientras a los árabes les dicen una cosa, por detrás ellos estaban pactando su reparto. Y ese acuerdo se llama Sykes-Picot, el acuerdo en el que Francia e Inglaterra se reparten Próximo Oriente en sus respectivas áreas de influencia. Esto empieza a llegar a oídos de los sirios, y conforme termina la Primera Guerra Mundial, rápidamente los sirios dicen que que ellos quieren ser independientes, y anuncian que van a proclamar el reino de Siria. Y los ingleses que estaban en la zona, en principio dicen que sí, tú proclámalo, tú proclama el reino de Siria, no te preocupes, todo va a salir bien. Sí, queréis vuestro reino, vosotros proclamad el reino, ya está, sí, tranquilidad, yo os apoyo. Los ingleses habían pactado con Francia que Siria quedaría bajo la influencia francesa. Entonces así pasó. Llegó el 8 de marzo de 1920, la Primera Guerra Mundial ya había terminado, el Imperio turco ya había sido derrotado y desmembrado, así que ya los sirios eran libres para formar su estado. Así que el 8 de marzo de 1920, los sirios proclaman ese reino, proclaman el reino de Siria, y el rey sería el rey Faisal. El rey Faisal. Repito, pensaban que tendrían el apoyo de los ingleses. Bueno, pues nada, efectivamente, los ingleses se retiran, y al mes siguiente, abril de 1920, las grandes potencias rápidamente se reúnen en San Remo y dicen, oye, estos se han creído independientes. Pobrecillo, esto no puede ser. Que aquí tenemos que actuar, que se están viniendo arriba y están formando sus estados. Así que, ¿qué hacen en la conferencia de San Remo las grandes potencias europeas? Ratifican el acuerdo del que ya hemos hablado, Sykes-Picot, en el que Próximo Oriente quedará repartida en distintas áreas de influencia para Inglaterra y Francia. Así que, nada, los sirios no tenían nada que hacer, los franceses llegan, los ingleses se han retirado de la zona, llegan los franceses a tomar el poder, los sirios intentan hacerle frente en la batalla de Maysalun, por supuesto son derrotados los sirios, no tenían nada que hacer contra la potencia francesa, y adiós al reinado de Siria. ¿Y cuándo fue esto? En julio de 1920. O sea, el reino de Siria duró 4 meses. 4 meses duró el reino de Siria, el desdichado reino de Siria. Y atención, a ese rey de Siria llamado Faisal, ¿a que no sabéis dónde lo colocan? En Irak. Y lo proclaman rey de Irak. Los ingleses le dicen, ven aquí, ven tú aquí, vente con nosotros, que te vamos a dar otro reino, y lo proclaman rey de Irak. Y entonces, ¿qué empieza a partir de ahora? A partir de 1920 empieza la época de los mandatos. Estos territorios están formados en mandatos y son países, en teoría, independientes y autónomos, pero siempre bajo la supervisión y la influencia de las potencias francesa e inglesa. Y este es el mandato de Siria. ¿Vale? El mandato oficialmente llega hasta 1943, pero ya sabemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Las cosas están complicadas, pero cuando los franceses se retiran definitivamente es en 1946. En 1946 se retiran, entonces ya Siria se proclama Estado independiente, pero madre mía, o sea,
pobres sirios, pobres sirios. Nada más proclamarse la independencia, Siria se ve envuelta en la primera guerra árabe-israelí, en el año 48. Pero es que del año 46 al año 56, ojo, atentos, tomen nota, 20 gobiernos se suceden en Siria. 20 gobiernos, con 4 constituciones. ¿Qué estabilidad va a haber ahí? ¿Cómo se sucedían un gobierno tras otro? Así fue la primera década de existencia de este país. Y llegamos al año 58, y fíjense qué interesante. Se proclama la República Árabe Unida, y Egipto y Siria se une a Egipto, que había un dictador que se llamaba Nasser, ¿vale? Entonces se unen, Egipto y Siria se unen, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, es que olvidamos qué es una nación. Una nación es un conjunto de población que tienen características comunes y que les diferencian de otros grupos. Si aceptamos esta definición, nos damos cuenta que todos los países de Oriente Próximo, excepto Irán y alguno más, y a Israel, por ejemplo, es que iba a decir, claro, es que incluso dentro de Israel hay muchos árabes, israelíes, pero entonces decía que si aceptamos esta definición, la mayoría de los países de Oriente Próximo son una sola nación. Repito, aunque sean diferentes países, no dejan de ser una sola nación. Son todos árabes, la mayoría musulmanes, y tienen una cultura común. Y aunque cruces de frontera, pues no dejan de ser el mismo pueblo. No dejan de ser el mismo pueblo. Entonces, claro, tiene más sentido que estén unidos a que estén separados, ¿verdad? Si sois el mismo pueblo, ¿para qué estáis separados? ¿No? O a lo mejor es que no se les ha dejado unirse. El caso es que en 1958 Egipto y Siria se unen y forman la República Árabe Unida, pero este proyecto naufraga y en 1961 se vuelven a separar. Y atención, vamos a hablar de un partido político que es el partido Ba'ath. Ba'ath. Alguien que sepa árabe me dirá, no lo estás pronunciando bien. Se dice así, de otra manera. Bueno, yo lo voy a pronunciar de esta manera españolizada, que es el partido Ba'ath. ¿Y qué dice este partido Ba'ath? Pues es un partido que está, atención, tanto en Siria como en Irak. Se funda en Siria, pero tendrá sus filiales en Irak, y es un partido donde se mezcla el socialismo y el nacionalismo árabe. Y cuando hablan de nacionalismo árabe se refiere a lo que he dicho antes, a unir a todas las naciones árabes. Y, por supuesto, combatir la injerencia de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1963 el partido Ba'ath da un golpe de Estado primero en Irak y luego en Siria. Entonces, imagínense, ahora que hay un mismo partido político gobernando en Irak y en Siria, ahora dicen, venga, intentémoslo otra vez, vamos a unirnos. Y proponen la unión de Egipto, Irak y Siria. Esto fracasa y de nuevo los tres países dicen, venga, vamos a dejarlo, se levantan de la mesa y dicen, no, vamos a dejar de intentarlo. Y otra vez se intenta, ya que Egipto no está, venga, se intenta la unión de Siria e Irak. Repito, unión que tiene todo el sentido del mundo. Pues nada, también fracasa. De hecho, en Irak el partido Ba'ath es destronado. Entonces hemos dicho que en 1963 el partido Ba'ath ha dado un golpe de Estado en Siria, y en el año 66 hay como un autogolpe de Estado dentro de ese partido. En el año 67 Israel ocupa los altos del Golán, y en 1970, y esto nos sonará más, ¿verdad?, llega un otro golpe de Estado también dentro del partido Ba'ath, un señor llamado Hafez al-Assad, que gobernará durante 30 años. Es un dictador que va a gobernar durante 30 años. En 1973 tiene que hacer frente también a la guerra del Yom Kippur, también contra Israel, pero en general hay que decir que este periodo es de relativa estabilidad, ¿vale? Del 70 al año 2000, por supuesto es una dictadura, hay represión, falta de libertad, etcétera, etcétera, pero es un periodo donde hay una relativa estabilidad. En el año 2000
le sucede su hijo, muere Hafez al-Assad y en el año 2000 le sucede su hijo Bashar al-Assad. ¿Y qué sucede? Pues que en el año 2010, a finales del 2010, empieza la primavera árabe en Túnez, que se extiende al resto de países árabes, todos gobernados por dictaduras, y en todos estos países, en principio, las primaveras árabes piden reformas democráticas, piden democracias, piden gobiernos democráticos. Ya sabemos la historia, haremos otros podcasts, pero resumiendo, en prácticamente todos los países fracasa la primavera árabe, en la mayoría de los países vuelve al mismo punto de origen, con un dictador, o aún peor, en guerras civiles que destruyen el país. Véase el caso de Libia, con la inestimable ayuda de Occidente, país que se dividió y destruyó. Y tenemos el caso de Siria. ¿Y qué pasa en Siria? Hemos dicho, la primavera árabe empieza a finales del 2010, y ya en marzo llegan las revueltas a Siria, y en principio eran unas revueltas que piden democracia. Rápidamente Occidente empieza a apoyar a los grupos insurgentes, empieza a armar a los grupos insurgentes que luchan contra al-Assad, y de esos grupos insurgentes que luchaban contra al-Assad, que en principio pedían un gobierno democrático, pues empiezan entre esos grupos a surgir grupos terroristas. Y el más conocido, por supuesto, es el ISIS, el Estado Islámico. Claro, aquí, bueno, esto ya es lo que cada uno quiera pensar. Hay quien dice que el Estado Islámico tuvo el apoyo de Occidente, y que tuvo también el apoyo de otros países del Golfo Pérsico. Otra teoría puede ser que Occidente apoyase a esos grupos insurgentes con la intención de establecer una democracia, de que esos insurgentes derrocasen a al-Assad y formase un gobierno democrático, pero claro, esas armas, ¿cómo controlas a dónde van? ¿Cómo controlas que entre la oposición haya grupos que digan, trae esas armas que voy a hacer lo que me dé la gana? Como por ejemplo formar un grupo terrorista. Entonces, ¿qué pasa? Que en la oposición a al-Assad, pues sí, tenemos una oposición que pide democracia, pero hay otra oposición que es abiertamente terrorista. Pero es que hay otro grupo también contrario a al-Assad, que son los kurdos, que quieren su propio Estado. Pero es que entre medias Turquía, por miedo a que los kurdos sirios se inmiscuyan en el Kurdistán turco, pues el ejército turco también mete sus narices también en Siria. Entonces Siria pues se convierte en un cajón de grillos. Y ya llegamos en los últimos años parecía que esa guerra civil se había atemperado, había una calma tensa, parecía que cada grupo estaba en su territorio, no había paz, no había convivencia, pero cada grupo se había quedado en su territorio hasta que llegamos a noviembre del 2024, resurge un grupo insurgente llamado HTS, que toma Alepo, y el 8 de diciembre ese grupo, considerado terrorista, llega a Damasco, y al-Assad huye a Rusia. Así que desde el 8 de diciembre del 2024 el grupo HTS ha tomado el poder y su presidente se llama Mohamed al-Bashir. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, ilustrativo, aclarativo. Te dejo esa lista de reproducción en las notas del programa. Y sin más dilación, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.